Este mensaje se titula Preservando la Revelación, parte 4. Fue predicado el día 28 de agosto del año 2022 por el hermano Ray Cormier. Heavenly Father, we thank you for this time of being together. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de permitirnos estar reunidos. Thank you for your goodness and mercy. Gracias por tu misericordia y por tu gracia. Thank you for the merits of Jesus Christ this morning. Gracias por esos méritos del Señor Jesucristo en esta mañana. As we look into the Word of God, we just pray that Y ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, oramos you would inspire it to our understanding. Give para que tú inspires esa palabra, nos des entendimiento, us meat for our journey. nos des más carne para nuestra jornada. We commit this time to you, Te entregamos este tiempo a ti. asking you to use it sincerely. Te pedimos que tú lo uses sinceramente. In the name of Jesus Christ, we pray. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. You may be seated. ¿Se pueden sentar? Good to be in the house of the Lord once again. Es bueno estar en la casa del Señor una vez más. The Lord is good always. El Señor siempre es bueno We serve a good God. y servimos a un buen Dios. Fortunate for us, He is merciful. Afortunadamente para nosotros, Él es un Dios misericordioso. Fortunate for us, He has provided a way that we can Afortunadamente para nosotros, Él ha provisto una manera approach Him. de poder acercarnos a Él. We can have fellowship with Him. Podemos tener comunión con We Él. can live for Him Podemos vivir para Él. and have peace of mind. Podemos tener paz en nuestra mente. The more I think about the plan of God, Entre más yo pienso acerca del plan de Dios, the more I realize how important it is to have a fresh word más y más me doy cuenta que es necesario tener una palabra fresca from God. de parte de Dios. When Jesus was alive, say around 32, 33 AD, Cuando Jesús estaba vivo, cerca del año 32 o 33 después de Cristo, He said, when you see Jerusalem compassed with armies, Él dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, He said to leave town. Él dijo, váyanse. He said, head for the hill. Él dijo, huyan a los montes. Leave Jerusalem, En otras palabras, salgan de Jerusalén, because He said it was going to be the days of vengeance. porque Él dijo que esos serían los días de venganza. And we know that it was probably the worst period of time Y ya sabemos que yo creo que ese fue uno de los peores periodos de tiempo in Jewish history. en la historia judía. I think maybe 1 million died, Creo que durante ese tiempo como 1 millón de personas murieron. starved, and whatever. Murieron de hambre y otras cosas. The point I'm getting at Ahora el punto al que quiero llegar, I can imagine there was a certain element, obviously, that remained in Jerusalem. yo me imagino que ahí quedó un elemento de judíos que permanecieron allí en Jerusalén, And ignored the words of Jesus Christ los cuales ignoraron las palabras de Jesucristo, when He said, when you see this, get out of town. cuando Él les dijo, en cuanto ustedes vean esto suceder, sálganse de aquí, váyanse de aquí. So it's important. We can't just rely on an old word Ve, es importante, no solamente podemos depender de una palabra vieja. It worked for them
it should work for us. No podemos tener esa mentalidad de decir, bueno, esta palabra le funcionó a otros, entonces también nos debe de funcionar a nosotros. It might, Puede que así sea, but it's always good to have a fresh word. pero siempre es bueno tener una palabra fresca. I can imagine, I heard a little story. Ahora yo puedo imaginarme, bueno, yo escuché una pequeña historia. In 1914, En el año 1914, in the First World War, durante esa Primera Guerra Mundial, there was a certain infantry was ahí se encontraba un grupo de infantería. taking a lot of casualties, Ellos estaban recibiendo muchas muertes and they brought in a new commander. y ellos trajeron a un nuevo comandante. That's what they always do Eso es lo que ellos siempre hacen. a lot of the time. Bueno, eso hacen muchas veces. This commander, he said to all of his men, Ahora este nuevo comandante le dijo a todos sus hombres, he said, I want you to memorize yo quiero que ustedes se memoricen Psalm 91. el Salmo 91. And we know what that is. He Y nosotros ya sabemos de qué se trata ese salmo. that dwelleth in the secret place of the Most High Dice, el que habita al abrigo del Altísimo shall abide under the shadow of the Almighty. And it talks morará bajo la sombra del Omnipotente. about 1,000 shall fall at thy side, 10,000 at thy right hand. Y luego dice, 1000 caerán a tu diestra y 10,000, o 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, Shall not come nigh thee. pero a ti no llegará. He commanded them to memorize it, Él les mandó a que se memorizaran ese salmo. not just read it, but memorize it. No solamente a que lo leyeran, pero que se lo memorizaran. That infantry took Y esa infantería, ese grupo de infantería, no casualties. a partir de ese momento en adelante, no perdió a ningún otro soldado. This commander had a fresh word from God. Este comandante tenía una palabra fresca de parte de Dios. And that's kind of where my mind is. Y ahí es donde mi mente se encuentra el día de hoy. It's important that we have a fresh word. Es importante que nosotros tengamos una palabra fresca. He is a living God. Él es un Dios vivo. He is not old. Él no es un Dios viejo, antiguo. He doesn't age. Él no, los años no le afectan a Dios. He's fresh. Él es un Dios fresco. We're just going to continue our thought. We titled it Y vamos a continuar con este tema que habíamos titulado Preserving Revelation. Preservando la Revelación. Preserving Revelation. Preservando la Revelación. And Revelation, in one sense of the word, is self-supporting. Ahora, la revelación, en cierto sentido de la palabra, es algo que se sostiene por sí misma. It's self-sustaining. Se sostiene por sí misma la revelación. When you go through time, when God reveals something, Cuando miramos a través del tiempo, cada vez que Dios ha revelado algo, that is from God, a estoy refiriéndome a algo que venía de Dios, fresh revelation, una revelación fresca, over and over and over again as time goes on, una y otra vez conforme el tiempo avanza. that at one time was a fresh revelation. En cierto momento esa revelación fue una revelación fresca It's expanded, y luego se expandió, it's renewed, se renovó it's reconfirmed. y esa palabra fue aún confirmada una y otra vez. In other words, if God reveals something, En otras palabras, si Dios ha revelado algo, it will stand the test of time. eso va a
pasar la prueba del tiempo. So, preserving revelation is where my thought is. Entonces, una vez más, mi pensamiento está enfocado en ese tema, preservando la revelación. What we believe, what I believe, Las cosas que nosotros creemos, lo que yo creo, what I speak las cosas que yo hablo, is a revelation of who and what I am. es una revelación de quién y cómo soy yo. I can claim certain things Yo puedo proclamar varias cosas and I can say certain things, y yo podría decir ciertas cosas, but over time, really what comes out of my mouth pero conforme el tiempo avanza, en sí, las cosas que salen de mi boca, las palabras que salen de mi boca, will confirm who and what I am. van a confirmar quién realmente yo soy. God is the same way. Y Dios es de la misma manera. Israel is the only nation that had words from their creator Ahora recuerde, Israel es la única nación que ha recibido palabras de parte de su Creador, that defined who and what he was, que nos mostraron quién y cómo Dios era, what he required of his people, y los requisitos que Él había pedido de su pueblo, and what his word was. y cuál era su palabra. Israel was the only nation that had that. Israel fue la única nación que recibió eso. All of the other nations, they worship whatever, Todas las otras naciones adoraban otras cosas, idols, ídolos, something that was not living, something that did cosas que no tenían vida not have a mind. y cosas que no tenían una mente propia. We have seen, we have a big advantage in our day. Nosotros hemos visto, nosotros tenemos una gran ventaja el día de hoy. When the early apostles were on ground, Cuando esos primeros apóstoles estaban aquí sobre la tierra, we had the Son of God. ellos tenían al Hijo de Dios. He was the highest representation of the invisible God. Y Él fue la más alta representación de ese Dios invisible. The words he spoke were actually the words of God himself. Las palabras que Él habló fueron las palabras de Dios mismo. And Jesus said, I speak not my own words, but the words of him that sent me. Y Jesús también dijo, yo no hablo las palabras, mis propias palabras, sino hablo las palabras de aquel que me envió. When he completed his work, Cuando Él completó su obra, this work that was started in Jesus Christ was given automatically esta obra que había comenzado en Jesucristo le fue dada automáticamente to the early apostles. a esos primeros apóstoles. And it had never been done before. Y eso no se había hecho anteriormente. And what I always say is, Ahora, lo que yo siempre digo, did they get it wrong? ¿acaso ellos cometieron un error? Did they run it off the rails? ¿Acaso ellos la echaron a perder? I don't believe they did. Yo no creo que ellos hicieron eso, Because we are still building, we are still standing, porque nosotros aún estamos construyendo, aún estamos parados, and the Word of God is still being revealed of what they spoke. y la palabra de Dios aún está siendo revelada basada en lo que ellos hablaron. And they were only with Jesus for 3.5 years. Y ellos solamente estuvieron con Jesús por 3 años y medio. So where I'm going with my thought, we have the advantage Entonces, donde quiero llegar con este pensamiento es que nosotros tenemos la ventaja. 2,000 years of history. Tenemos 2000 años de historia. How we can look back and see how the plan of God goes. Y podemos voltear a ver al pasado y ver cómo el plan de Dios se desarrolló. Blow by blow by blow by blow.
vez tras vez tras vez. It's the only thing that we can put our confidence in. Y esto es lo único en lo que podemos poner nuestra confianza. The Word of God is the only thing that we can put our confidence in. La palabra de Dios es la única cosa en la cual podemos poner nuestra confianza. And we have the advantage of hindsight. Y tenemos la ventaja de poder voltear a ver al pasado. We have the advantage of living at the end and looking back. Tenemos la ventaja de estar viviendo en el último tiempo y poder voltear a mirar hacia atrás. And saying, that is the pattern. Y decir, esto es, así es como Dios hace las cosas. God, Ese es el patrón que Dios usa. I always say, God can't think anything, He can't say anything that's abstract. Yo siempre he dicho esto, Dios no puede pensar o decir algo que sea abstracto That's just off the wall. o algo que simplemente sea una historia que él inventó. If He could do that, we could not trust Him. Si él hiciera eso o actuara de esa manera, entonces nosotros no podíamos confiar en él. How many understand what I mean? That ¿Cuántos entienden lo que quiero decir con esto? God is always consistent with His character. Dios siempre ha sido consistente en su carácter. He is always consistent with His plan. Él siempre ha sido consistente en su plan It never changes. y nunca cambia. That He can't be anything else. If Él no puede ser de otra manera, He could, He wouldn't be God. porque si él fuese diferente y siempre cambiase sus planes, entonces él no podría ser Dios. One of the most important revelations of the Bible that He is O su manera de hacer las cosas. Ahora, una de las revelaciones más importantes de la Biblia a spirit being. es acerca de ese ser espiritual. He cannot change. Él no puede cambiar. He's omniscient, Él es omnisciente, He's omnipotent, and He's omnipresent. omnipotente y omnisciente. Only God Himself has those qualities, Solo Dios mismo tiene esas cualidades and they cannot change. y ellas no pueden cambiar. For a place to start, Ahora hay un lugar donde quiero una escritura, donde quiero que vayamos para comenzar. Romans 8. Romanos 8. We've gone there different times, but Ya hemos ido allí en diferentes ocasiones. Romans chapter 8. Romanos 8. We are fortunate in the age of grace. Nosotros somos afortunados durante esta edad de gracia. We are under the grace of God. Hemos estado bajo la gracia de Dios. We are not under the law. No estamos bajo la ley. We are under the grace of God. And Estamos bajo la gracia de Dios. Old Testament times, the Bible says even the angels looked into what you and they kind of searched and looked at it. Aún durante los tiempos antiguos, los ángeles, dice la Biblia que ellos investigaron, querían saber acerca de las cosas que usted y yo But they didn't really understand estamos viviendo, pero en realidad ellos no lo entendían en aquel tiempo. what you and I have today. Las cosas que usted y yo hemos entendido el día de hoy. They did not understand that God could actually be living inside of us. Ellos no podían entender cómo Dios podía vivir dentro de nosotros. And that's kind of where I'm going to go with that. Y yo creo que eso es a donde quiero llegar el día de hoy. It's a wonderful time to be living. Este es un tiempo hermoso para estar viviendo en él. And I've said, if we do not know the will of God today, Y yo se los he dicho y lo voy a decir una vez más, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para este día, they never knew at any time. entonces tampoco ninguna otra persona en el pasado la pudo saber. The will of God is simple. The will of God is revelation.
La palabra de Dios es simple, la palabra de Dios es revelación built on revelation. que se construye encima de revelación. If we don't know the will of God today, Si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestro día, nobody has ever known. entonces ningún otro hombre en algún momento en el pasado ha sabido. ¿Por qué? Porque Dios actúa de la misma manera. Because it's just that simple. It's just ¿Ve? Es así de simple. the way it is. Esta es la manera como son las cosas. After all Paul said, Ahora, después de que Pablo había dicho varias cosas, up to Romans 7, Romans 8, allí en el capítulo 7 de Romanos, aquí ahora nos encontramos en el capítulo 8, says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. dice, ahora, ve, día presente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. And this walking after the Spirit, Ahora, esto de caminar en el Espíritu it's not some special anointing. no se está refiriendo a una unción especial. I'm being led. Oh, yo estoy siendo guiado. That's not what walking after the Spirit is. Eso no es lo que significa caminar en el Espíritu. Walking after the Spirit Caminar conforme al Espíritu is having the new birth es haber recibido el nuevo nacimiento, living in you, que eso esté viviendo en usted, having your nature changed, permitir que su naturaleza cambie, your spirit resurrected, permitir que su espíritu sea resucitado, and you're living after the influences of that spirit. y luego usted comienza a vivir de una manera que usted es influenciado por ese espíritu. That's what walking in the Spirit is. Eso es lo que realmente significa caminar en el espíritu. Verse 2. Versículo 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, the law of the Spirit of life in Christ Jesus, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. up until that time, that statement could not have been made. Hasta este tiempo, cuando esto fue escrito o dicho, eso no, estas palabras no podían ser habladas anteriormente. Because Jesus didn't even exist. ¿Por qué? Porque Jesús aún no existía antes de que esto fuese hablado. So he's saying, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. There's no other place to get eternal life but in Jesus Christ. No hay otro lugar donde podemos obtener vida eterna, solamente en Cristo Jesús. He has paid the ultimate sacrifice. Él fue quien pagó ese sacrificio máximo. If we're going to get eternal life, we're going to have to get it in Jesus Christ. Y si nosotros vamos a tener vida eterna algún día, la única manera de hacer eso es obtenerla a través de Cristo Jesús. And that is the gospel. Y eso es de lo que nos hablan los evangelios. Hath made me free from the law of sin and death. Dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. It's not, it is a salvation, as the scripture said, that even the angels Ve, esta es una gran salvación. Mire, la Biblia dice que aún los ángeles, desired to look at it and ellos deseaban saber acerca de esto, couldn't comprehend really what this salvation was. pero no podían comprender de qué se trataba esta salvación. And you and I are partakers of it. Y ahora usted y yo somos participantes aún de esa salvación. It's a free gift to mankind.
Es un don gratuito que se le ha dado a la humanidad, un regalo. Just down to verse 4. Bueno, brinquemos al versículo 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, who walk not after the flesh, que no andamos conforme a la carne, but after the Spirit. sino conforme al Espíritu. This law of life, this eternal life, Esta ley de vida, esta vida eterna, is only to those who walk after the Spirit, es solamente para aquellos que caminan conforme al Espíritu. which is, it is the new birth. Y eso se está refiriendo al nuevo nacimiento. It's not just the rain falling on the unjust. Esto no se trata de cuando la lluvia cae sobre los injustos, As well as the just. así como dice esa escritura, la lluvia cae sobre justos e injustos. It is the new birth. No, esto se está refiriendo al nuevo nacimiento de cada persona, de cada cristiano. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. And I'm Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. going somewhere with this, I hope. Ahora, yo quiero llegar a un punto al leer estas escrituras. If I can get my thoughts around. Simplemente necesito acomodar mis pensamientos. They that are after the flesh do mind the things of the flesh. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cannot do anything else. Ve, ellos no pueden hacer ninguna otra cosa. If you're not born again, Si usted no ha nacido de nuevo, you are driven by the spirit that you're born with. And entonces usted es arrastrado o atraído por ese espíritu el cual usted tiene. the scripture says we're earthly. We're not heavenly. We're Ahora, las escrituras dice que todos nosotros somos terrenales, no somos celestiales, earthly. somos criaturas terrenales. So, for they that are after the flesh, they Dice, porque los que son de la carne, can't be any other way. ve, ellos no pueden ser de ninguna otra manera. Unless you're born again, you can only A menos que usted haya nacido de nuevo, live after your flesh. entonces lo único que usted le queda hacer si no ha nacido de nuevo es vivir conforme a la carne. When I say flesh, I'm not talking about what you're looking at. Ahora, cuando yo estoy hablando diciendo la palabra carne, no me refiero a este cuerpo que usted puede tocar y ver. I'm talking about the soul makeup. Yo me estoy refiriendo a de lo que su alma está hecha. That's really what I'm talking about. Eso es realmente a lo que me estoy refiriendo. We use the word flesh. Y nosotros usamos la palabra carne. They that are after the flesh do mind the things of the flesh. Porque los que son de la carne piensan, en inglés dice, le importan las cosas de la carne. There's nothing else you can do. ¿Ve? No hay nada más que usted pueda hacer si usted es de esa manera. But they that are after the Spirit, Pero los que son del Espíritu, the things of the Spirit. en las cosas del Espíritu. It's a complete reversal ¿Ve? Eso es completamente algo opuesto. how you look at things. Usted ve las cosas totalmente diferentes. A ambas personas, una la ve de una manera y la otra de la manera completamente opuesta. For to be carnally minded is death. Porque el ocuparse de la carne es muerte. En inglés dice el pensar de una manera carnal es muerte. That is the flesh again. That's ¿Ve? Eso se está refiriendo a la carne una vez más. the nature that we're born with. Con eso me refiero a la naturaleza con la que nosotros nacimos. Under the tree of the knowledge of good and evil. Porque nosotros nacimos bajo ese árbol del conocimiento del bien y del mal. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded, partaker of the new birth,
now have the Spirit of God living inside of you. Your spirit has been resurrected. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ve, usted ha sido ya resucitado ahí, ya no más está usted, le importan las cosas de la carne. Made alive. Usted ha sido vivificado. Spiritually minded is life and peace. Y luego dice, para ellos esto es vida y paz. And in this hour of time, when we see the world running off the rails, Especialmente en este tiempo donde estamos viviendo, que vemos al mundo, ellos están corriendo por todos lados. the violence, the catastrophes, and everything that's going on in society today, La violencia, las catástrofes, todas las cosas que están sucediendo en la sociedad el día de hoy. peace of mind is of great value. El tener paz en nuestras mentes es algo de gran valor. to have joy in your heart El tener gozo en su corazón and peace of mind, y el tener paz mental, that's worth than all the gold that the world can offer. eso es más valioso que todo el oro que el mundo pudiera ofrecer. It is. Lo totally. es, totalmente. When I watch the news Cuando yo veo las noticias, and the pull and the haul and the right and the left and veo a esos grupos socialistas y a todos esos grupos de izquierda y de derecha, all of the, but my soul can y todas las cosas que ellos están tratando de hacer. be at peace. Aún a pesar de ver todo eso, mi alma está en paz. Not because of something of the past, Y no por algo que sucedió en el pasado, but something that God is doing today. sino que está en paz por lo que Dios está haciendo el día de hoy, 2022. en este año 2022. That is a value that it's unmeasurable. Ese es un valor que no se puede contar, The value of that. el valor que eso tiene. So, because the carnal mind is enmity against God. Ahora el hermano está leyendo el versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. It's death. It cannot please God. Eso es muerte, eso no agrada a Dios, no puede agradar a Dios. And that'll say that later. Y eso lo voy a hablar un poco más adelante. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. then, they that are in the flesh Dice, y los que viven según la carne cannot please God. no pueden agradar a Dios. That is a remarkable statement that Paul is making. Esta es una gran declaración que Pablo está haciendo. They that are in the flesh, in other words, Dice, los que viven según la carne. En inglés dice, los que están en la carne. they're just living after the spirit that they're born with. En otras palabras, ellos simplemente están viviendo, tratando de hacer la voluntad de ese espíritu con el cual ellos nacieron. Evil nature Ese espíritu que tiene una naturaleza malvada, that you're born with. con la cual todos nacimos. That's what it means to be in the flesh. Eso es lo que significa vivir en la carne. But ye are not in the flesh, Mas vosotros no vivís según la carne, but in the Spirit, sino según el Espíritu, if so be that the Spirit of God dwell in you. si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. So, if you are born again, you are automatically in the Spirit. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, usted automáticamente se encuentra siendo guiado por el Espíritu. Because that Spirit is motivating your life. It's Porque ese Espíritu es el que motiva su vida pushing it in a certain direction. y está empujándola hacia cierta dirección. When I say all of that,
Ahora, cuando yo digo todo esto, That doesn't mean that you can't sin. eso no significa que usted no puede pecar. Doesn't mean you don't make mistakes. Eso no significa que usted no va a cometer errores. Doesn't mean that for a period you might go off the rails for a while. Eso no significa que por un periodo de tiempo usted se desvíe. Doesn't mean that. Yo no estoy diciendo eso. But you're not in the flesh, but in the spirit. If so be the Spirit of God dwell in you. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Now, if any man have not the Spirit Y si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, of Christ, he is none of his. no es de él. You can't be a believer and an unbeliever at the same time. Usted no puede ser un creyente y un incrédulo al mismo tiempo. If you are a believer, you can partake of the benefits of Jesus Christ. Si usted es un creyente, usted puede ser participante de los beneficios de Jesucristo. Whosoever will, let him come, drink of the waters of life. Él dijo, quien quiera venir, venga y tome libremente de las aguas de la vida, del agua de la vida. Freely. Hágalo libremente. It's to whosoever will. Ve, es a quien quiera hacerlo libremente. Unfortunately, when you look at the world today, Desafortunadamente, si miramos al mundo el día de hoy, very few people want a spiritual life. muy pocas personas realmente quieren una vida espiritual. Very few people will commit their life to Jesus Christ. Muy pocas personas el día de hoy realmente entregarán y harán un compromiso de servir a Jesucristo. It's too big of a price, they think, Ellos creen que es un precio muy alto que pagar. that they have to pay. If Christ be in you, the body is dead Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto because of sin. a causa del pecado. And that has to be understood. Ahora, esto tiene que ser entendido. All that means is the body is dead because of sin. It Lo único que esto significa cuando dice que si el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, means it's reckoned dead. If the new birth spirit eso significa que está muerto por el confrontamiento que ha tenido. is living inside of me, Ahora, si ese espíritu está viviendo dentro de mí, I am not a slave entonces yo ya no más soy un esclavo, to my flesh. un esclavo a mi carne. I am not. That's the No lo soy. only thing. The new birth is the only thing that can make you free from your flesh. Ve, lo único que lo puede liberar a usted de su carne es experimentar un nuevo nacimiento. It is. It's a. Lo es. It's a lasting. I don't have to get up in the morning and say, Ve, esto es algo que perdura. Yo no me tengo que levantar cada mañana y decir, you know, I really got to pull my socks up and I really have to do. It's not a oh, yo realmente tengo que subir mis calcetines hasta arriba, asegurarme que queden bien ajustados. struggle. The new birth spirit Y yo no, para no estar batallando yo con eso. in you never leaves you. No es, cuando usted recibe ese espíritu dentro de usted, ese espíritu nunca lo deja a usted. Again, I will say, it doesn't mean you don't make mistakes. It Y otra vez se lo repito, yo no estoy diciendo que usted no va a cometer errores. doesn't mean you can't do wrong. Doesn't mean No significa que usted no va a cometer va a hacer algo malo. that. Yo no estoy diciendo eso. Let's just read verse 11 and we'll go somewhere else. Vamos a leer el versículo 11 y de ahí quiero ir a otro lado. If the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, and we all have to examine ourselves, do we have the spirit of God by the new birth?
Y realmente tenemos que examinarnos a nosotros mismos y pensar, ¿en realidad tenemos al Espíritu de Dios en nosotros? We all have to examine that. Todos tenemos que examinarnos de esa manera. And the invitation is there. Y la invitación aún está ahí. Come to the waters of life. Vengan y beban de esas aguas de vida. If the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales by the spirit that dwelleth in you. por su espíritu que mora en vosotros. And it's a wonderful, again, if you look at what the world is saying, Este es algo tan hermoso si ponemos atención a lo que el mundo está diciendo, what the world is offering. las cosas que el mundo ofrece. They're offering nothing in comparison with what Jesus Christ is offering us. Ellos no ofrecen nada comparado con lo que Jesucristo nos ofrece. He not only offers us eternal life, No solamente Él nos ha ofrecido vida eterna, he offers us peace of mind pero Él nos ha ofrecido paz mental and joy in this life. y aún gozo en esta vida. How can you lose? ¿Ve? ¿De qué manera entonces podríamos perder? It's a wonderful gospel. Este es un evangelio tan hermoso. It works. Esto funciona. Ephesians chapter 1. Vamos a Efesios capítulo Ephesians 1. chapter 1. Efesios 1. We'll just read this quickly, and I do want to go somewhere else. Solamente vamos a leer esto rápidamente. Yo quiero ir a otro lado. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and unto the faithful in Christ Jesus. Grace be unto you, and Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father. Fíjese lo que dice, bendito sea el Dios y Padre. Jesus had a God. Ve, aún Jesús tuvo un Dios. We are serving the same God that Jesus served. Y nosotros estamos sirviendo al mismo Dios que Jesús sirvió. That's a simple way of saying it. Esa es la manera más simple que lo puedo decir. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hath blessed us with all spiritual blessings que nos bendijo con toda bendición espiritual in heavenly places in Christ. que en los lugares celestiales en Cristo. That is the new birth. Eso es el nuevo nacimiento. When the new birth is accomplished, that is a reality. Cuando el nuevo nacimiento se ha obtenido, entonces esto se convierte en una realidad. According as he hath chosen us in him Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world. And we understand one of the attributes of God is he knows all things. Ahora ya nosotros entendemos que uno de los atributos de Dios es que Él conoce todas las cosas, Past, present, future. pasado, presente y futuro. He knows you and I's choice. Él ya sabe cuál va a ser nuestra escogencia, mi escogencia y su escogencia. If we're going to receive this gospel, Si nosotros escogimos recibir este evangelio, this Jesus Christ, a este Jesucristo, God already foreknows Dios ya sabía a través de ese preconocimiento what your decision is. cuál iba a ser su decisión. And based on that, Y basado en eso,
He can predestinate you Él fue capaz de predestinarnos, because He knows. porque Él ya sabía lo que usted iba a escoger. Verse 5. Versículo 5. Having predestinated us unto the adoption of children En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. según el puro afecto de su voluntad. According to the good pleasure of His will. En inglés dice de acorde al buen placer de su voluntad. I want to be in the good pleasure of the will of God. Ve, yo quiero estar dentro de ese buen placer de la voluntad de Dios In 2022. en este año 2022. I do not want to dwell in the past. Yo no quiero habitar y quedarme en el pasado, God is a living God. porque Dios es un Dios vivo. He has a fresh word, Él siempre tiene una palabra fresca and I want to partake of that y yo quiero ser participante de eso. because there's unlimited benefits to that. Ve, y ahí hay beneficios ilimitados si somos participantes. There is. Sí, los hay. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through His blood, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, the forgiveness of sins, el perdón de pecados, according to the riches of His grace, según las riquezas de su gracia, wherein He hath abounded toward us, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, in all wisdom and prudence, en inglés dice prudencia en lugar de inteligencia, having made known unto us the mystery of His will. y luego mira el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Having made known unto us the mystery of His will. Otra vez, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. This mystery that the early apostles had, Este misterio que los primeros apóstoles tenían it has been expanded. ha sido expandido, It has gone through time. ha avanzado a través del tiempo, It has accumulated more understanding. ha acumulado más y más entendimiento, It has accumulated more of the will and the plan over time. ha acumulado más del plan y de la voluntad de Dios a través del tiempo. So, having made known unto us the mystery of His will. Entonces otra vez, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. As God moves through time, Conforme Dios se ha movido a través del tiempo, we have to move with Him. entonces nosotros tenemos que movernos también juntamente con Él. And where my mind goes is based on the fresh Word of God for our day. Y en eso es en lo que está enfocada mi mente, en esa palabra fresca de Dios para nuestro día. My mind goes back to 70 AD, Yo me pongo a pensar acerca de ese año 70 después de Cristo, when the Roman army overrun Jerusalem. cuando ese ejército romano desoló a Jerusalén. Killed and slaughtered. Ellos asesinaron, mataron. I can imagine the Jews that remained there, Yo me puedo imaginar a esos judíos que se quedaron ahí. they probably took certain scriptures and say, the Lord is with us. Yo creo que ellos comenzaron a tomar ciertas escrituras de la palabra y dijeron, el Señor Dios está con nosotros. The Lord is with us. El Señor está con We nosotros. just need to stand firm Solamente debemos de permanecer firmes
But the fresh word of God said, get out of Jerusalem. Pero la palabra fresca de Dios ya les había dicho que debían de salir de Jerusalén. It's the days of vengeance. Porque Él les dijo, estos van a ser los días de venganza. You will not survive. Y ustedes no van a sobrevivir si se quedan. That's what the word of God was saying. Eso era lo que la palabra de Dios les estaba diciendo en aquel tiempo. So the only point I'm making, Ahora, el único punto que yo quiero hacer aquí, where my mind goes, there has to be a fresh word of God. tiene que haber una palabra fresca de Dios. I'm not going to go any further. Let's go. The Yo ya no voy a seguir leyendo aquí. next epistle, Vamos a la siguiente epístola. back, just before Ephesians, is Galatians. Está ahí justo antes de Efesios, es el libro de los Gálatas. Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3. As I said earlier, Como les dije anteriormente, because we are at the end, porque ya estamos en el último tiempo, we have the advantage of hindsight. tenemos la ventaja de la retrospectiva, de poder mirar hacia el pasado. And we have all of the history Podemos ver, tenemos toda la historia. that we can read in the ordinary history books. Podemos leerla en esos libros seculares de historia ordinarios. Plus, we have the prophetic scriptures Y también tenemos esas escrituras proféticas that predicted them anyway. que habían predecido todos esos hechos que ya se cumplieron. So we have that benefit. Ese es el beneficio que tenemos. So, I lost my thought. Bueno, creo que perdí mi línea de pensamiento. Galatians chapter 3. Sí, Gálatas capítulo 3. O foolish Galatians, Oh Gálatas insensatos, o tontos, dice en inglés. who hath bewitched you ¿Quién os fascinó? En inglés dice ¿quién os embrujó? that ye should not obey the truth, Para no obedecer la verdad, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth and a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucified among you. entre vosotros como crucificado. And that means a certain thing, and Ahora, estas palabras significan cierta cosa, I'm not even going to try to. y yo ni siquiera voy a tratar de... Verse 2. Pero versículo 2. This only would I learn of you. Esto solo quiero saber de vosotros. Received you the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? How did you get this revelation that you're living with today? En otras palabras, ¿cómo ustedes recibieron esta revelación con la cual ustedes están viviendo el día de hoy? It's basically what he is saying. Eso es básicamente lo que él les estaba diciendo. How did you receive this? ¿Cómo fue que ustedes recibieron esto? Is it because you're a good guy? ¿Fue acaso porque ustedes eran buenas personas? Because you obeyed all the letter of the law ¿Porque ustedes obedecieron cada letra de la ley? that you received that? ¿Y por causa de eso recibieron esta revelación? This only would I learn of you. Did you receive the Spirit Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? by being good, ¿Por actuar de una buena manera? ¿Por hacer buenas obras? or by the hearing of faith? ¿O lo recibisteis al oír con fe? Faith is a revelation of the will of God. Ya sabemos que la fe es una revelación de la voluntad de Dios. That's what faith is. Eso es la fe. And
what you have to do is put that down through time. Y lo que usted necesita hacer es aplicar esto a través del tiempo. I'll try to get my mind around where I want to go. Voy a tratar de explicar un poco mejor a dónde quiero llegar. Verse 3. Versículo 3. Are you so foolish, ¿Sois tan necios o tontos? having begun in the Spirit, Habiendo comenzado por el Espíritu, having begun by revelation, habiendo comenzado al haber recibido una revelación, having begun by following the will and the plan of God? habiendo comenzado por recibir el plan y la voluntad de Dios, Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now made perfect? tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar siendo perfectos By the flesh? por la carne. In other words, are you going to jump off the train of revelation En otras palabras, van ustedes a brincar del tren de la revelación and go over to works? y van ahora a enfocarse en las obras. I'm in the bride because I fast and pray. Yo soy parte de la novia porque yo oro y yo ayuno. I'm in the bride because I have this holiness life. Yo soy parte de la novia porque tengo esta vida de santidad. That's ¿Ve? I'm putting it in an up-to-date because Yo estoy trayendo esto a nuestro día. in Paul's day, Porque en aquel tiempo, en el día de Pablo, the hang-up was circumcision. el problema que ellos tenían, la discusión, era la circuncisión. And we'll read on his. He said, Y vamos a leer un poco acerca de eso. "This, are you so foolish? Dice, ¿sois tan necios? Having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ser perfeccionados por la carne. Así es como dice en inglés. Have ye suffered so many things in vain, ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? if it be yet in vain?" Si es que realmente fue en vano. This group at Galatians have been influenced Aquí este grupo de los Gálatas había sido influenciado by a negative element, por un elemento negativo. saying, "You guys need to get circumcised." Había alguien ahí que les estaba diciendo, todos ustedes hombres aquí en este lugar necesitan ser circuncidados. And bringing in elements of the law Y luego esas personas estaban trayendo ciertos argumentos de la ley. and this is what Paul's dealing with. Y aquí en esta carta era con lo que estaba lidiando Pablo. Have you suffered so many things in vain, if it yet be in vain? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. He therefore that ministers to you the Spirit, Aquel pues que os suministra el Espíritu, en inglés dice que os administra, and worketh the miracles among you, y hace maravillas entre vosotros, doeth he it by the works of the law, ¿lo hace él por las obras de la ley or by the hearing of faith? o por el oír con fe? When Peter and John went into the temple Cuando Pedro y Juan entraron al templo, after the resurrection and that, después de la resurrección, and they come across that crippled guy ellos se encontraron con ese hombre que estaba cojo, who had been crippled a long time, que había sido cojo por hacía mucho tiempo. Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have, Él le dijo, oro y plata no tengo para darte, pero lo que tengo te doy. I'm going to give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk." Él le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. He had a fresh word from God. Allí él tuvo una palabra fresca de parte de Dios. Peter was not doing this on his own. Pedro no realizó esto por su propia cuenta. Just like when David stood against Goliath, Así como cuando David se paró en contra de Goliat. he was not doing that
on his own. Él no hizo eso por su propia cuenta. He had a fresh word from the Creator Él había recibido una palabra fresca de parte del Creador. that was causing him to stand. Eso fue lo que causó que él se parara y enfrentara a ese gigante. So, have you suffered? So, he therefore that ministereth the Spirit and worketh miracles among, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Otra vez, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu o os administra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? This is a faith walk, Este es un caminar de fe. a revelation walk Este es un camino de revelación, from the beginning to the end. desde principio a fin. Verse 6. Versículo 6. Even as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Aún así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Know ye therefore that they which are of faith, Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, the born again believer, esto se refiere a aquellos creyentes que han recibido el nuevo nacimiento, the same are the children of Abraham. estos son hijos de Abraham. Verse 8. Versículo 8. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, preached before the gospel unto Abraham, saying, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, In thee shall all nations be blessed. en ti serán benditas todas las naciones. So then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Where am I? I'm having difficulty getting to where I want to get. Dice, estoy batallando un poco para llegar a donde quiero llegar. Adam, Adán, when he was created, cuando él fue creado, he's walking in the cool of the day, the él estaba ahí caminando un día en la frescura del día, scripture says. nos dice la escritura. What is he thinking about? ¿Qué cree usted que estaba él pensando? What is his thought life? ¿Cuáles eran sus pensamientos en aquel tiempo? And when you look at it, his thinking, his thought life Si ponemos atención, sus pensamientos que él tenía is concerning the will and the plan of God for his time. Estaban enfocados en el plan y en la voluntad de Dios para su día. He's not thinking about the prehistoric age. Él no estaba pensando acerca de la era prehistórica. He's not thinking about what's up ahead. Él no estaba pensando qué cosas van a venir en el futuro. His thought life is concerning the present day word that he is aware of, Él estaba pensando, esos pensamientos que él tenía estaban enfocados en la palabra presente que él había recibido, which was he is now the caretaker of the earth, porque ahora él era el cuidador de toda la tierra. and the primary command Y el mandato principal, el mandamiento principal is reproduce and multiply. que a él se le dio es reproducirse y multiplicarse. That's his mindset, Eso era en lo que su mente estaba enfocada, because that's the fresh will of God. porque esa era la voluntad fresca de Dios. That's so simple. Era algo tan simple. If you fast forward that to Noah, Y si avanzamos en el tiempo hasta el día de Noé, Noah is living his life. God says, Noah, Noé ahí se encontraba viviendo su vida y Dios vino y le habló y le dijo, Noé,
I want you to build an ark. quiero que construyas un arca. Where after that was so impressed on him. Después de que esa palabra le fue dada, eso quedó tan impregnado en él. Where is Noah's thought life after that? ¿Qué cree usted que Noé estaba pensando después de que él recibió esa palabra? Noah's thought life is on the will and the plan of God. Los pensamientos de Noé ahora estaban enfocados en hacer el plan y la voluntad de Dios To build this ark. y en construir esta arca. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? Fast forward that to Jesus. Ahora avancemos hacia el día de Jesús. After he was filled with the Holy Ghost, Después de que él fue lleno del Espíritu Santo, what is his thought life? ¿cuál cree usted que eran sus pensamientos? ¿En qué estaban enfocados? What's he thinking about? ¿Qué era lo que él pensaba? How is his time occupied in his mind? ¿Qué tanto, en qué pasaba su mente el tiempo pensando? And we can say he's concentrating on the will and the plan of God for him for that day. Y podemos decir sinceramente que su pensamiento era enfocarse en cumplir el plan y la voluntad de Dios para ese día. Is that not right? ¿Que acaso eso no es correcto? Is that complicated? ¿Acaso esto es algo complicado? That is so simple. Esto es algo tan simple. And Jesus he was the Son of God. Ahora Jesús, él era el Hijo de Dios. He was without sin. Estaba ahí sin pecado. He was the Son of God. Él era el Hijo de Dios. His whole thought life was occupied by the will and the plan of God. Todos sus pensamientos estaban ocupados en hacer y cumplir la voluntad y el plan de Dios. Doesn't mean he couldn't say, "No, how's the fishing, boys?" Ahora, eso no significa que él no se paró ahí y dijo, ¿cómo les va en la pesca? No. Martha making some beef stew. Marta ahí estaba haciendo cierta comida, preparándola. He can have a normal conversation. Él también podía tener una conversación normal. So, when you look at the scriptures, how they're structured, Ahora, si miramos a las escrituras, la manera que ellas han sido estructuradas, God has some thought life too. podemos ver que Dios también tiene una línea de pensamientos. His thoughts were always with him. Y los pensamientos de Dios siempre han estado con él. So those thoughts have to have a way of coming out of the mind of God. Entonces esos pensamientos necesitan salir de la mente de Dios de alguna manera. And they have to affect us. Y ellos tienen que venir y causan un efecto en nosotros. In Noah's day, Eso sucedió durante los días de Noé. it was build an ark. Esos pensamientos salieron de Dios y le dijeron a Noé, construye un arca. That was the will of God for his day. Esa era la voluntad de Dios para aquel día. So, I'm not doing a very good job getting there. Discúlpeme si no estoy haciendo un buen trabajo en tratar de explicar el punto al que quiero llegar. But when you look at the plan of God in this grace age, Ahora, si nosotros nos enfocamos en el plan de Dios para esta edad de la gracia, there was a word and a plan of God for certain periods of time. hubo una palabra y un pensamiento de Dios que se enfocó en cierto periodo de tiempo. The parables vindicate it. Y allí están esas parábolas que lo confirman. The scriptures vindicate, and we La palabra de Dios confirma esto. have the hindsight to say, yes, Y nosotros podemos voltear a ver al pasado y podemos decir, sí, eso que Dios dijo se cumplió. so in different periods of time, there was a fresh word from God. Y ya sabemos que durante diferentes periodos de tiempo vino una palabra fresca de Dios para cada uno de esos tiempos. And if
kind of where my thought is going. Ahora, aquí es donde mi mente está enfocada el día de hoy. The spirit of the new birth El espíritu del nuevo nacimiento inside of you que está dentro de usted, inspires your thought life. ese espíritu viene e inspira sus pensamientos de usted. It does. If it doesn't, Él lo hace, there's, porque si Él no lo hiciera, you need to receive the new birth. entonces lo único que yo le puedo decir a usted es que usted necesita recibir el nuevo nacimiento. How many understand? That's just ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? simple. Es algo tan simple. If I have the spirit of the new birth, Si yo tengo el espíritu del nuevo nacimiento, it inspires my thought life. Él viene e inspira mis pensamientos. I can be in the shower, I can be sleeping, Yo puedo estar bañándome o puedo estar durmiendo and God just drop a little thought y Dios viene y Él trae un pequeño pensamiento that starts joy y eso viene y comienza un gozo in your en su corazón. it starts making you joyful. Eso viene y le da un gozo a usted. You can do that. Dios puede hacer eso. Where God is not talking to me about Noah. Y Dios no viene y me está hablando acerca de Noé. He is not talking to me about Abraham Lincoln or Él no viene y me habla acerca de Abraham Lincoln Martin Luther or o acerca de Martín Lutero John Wesley. o de John Wesley. He is talking to me about the present day word being vindicated. Él viene y me habla acerca de la palabra presente para este día que está siendo confirmada. That is the attribute, that is the purpose Ese es el atributo y el propósito of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. And if you read Romans right, Y si usted lee Romanos, el libro de Romanos de la manera correcta, and Galatians right, y si lee el libro de los Gálatas de la manera correcta, and Ephesians right, y también el libro de Efesios, if your thought life is not confirming the will and the plan of God, si sus pensamientos en este momento no están confirmando el plan y la voluntad de Dios, the scripture puts you in a negative. How many understand? las escrituras entonces lo categorizan a usted en un grupo negativo. That ¿Cuántos entienden esto? there are certain things that we have to believe as a collective body. Ahora, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos creer como un cuerpo juntamente. We have to believe it alike. Tenemos que creerlas de la misma manera. You can't have a body that's one with Jesus Christ Usted no puede tener un cuerpo que sea uno con Jesucristo and somebody believe in one thing, somebody believe in the other y thing, luego una persona dentro de ese cuerpo cree una cosa y otros creen otra diferente and everybody's all over the map. y todos están por todos lados. There has to be a revelation of the will of God Tiene que ser una revelación de la voluntad de Dios in our hearts, que se encuentre allí en nuestros corazones, alike. que sea la misma revelación. And the most wonderful thing about it, this spirit of the new birth Ahora, la cosa maravillosa acerca de este espíritu del nuevo nacimiento will not do anything else. That es que Él no va a hablarnos una cosa diferente. is the purpose of that spirit, ¿Ve? Porque ese es el propósito de ese espíritu. is to reveal the will of God for your day. Es venir a revelarnos la palabra de Dios para nuestro día. So those who stand against the will of God for today, Y entonces todos aquellos que se están parando en contra de la voluntad de Dios en este día, they can only fall into that negative category. a ellos solamente les queda caer bajo esa categoría negativa. They're carnally minded. Ellos pertenecen a esa categoría de los que son de una mente carnal. They are living
after the flesh. Y ellos están viviendo conforme a la carne. That's what they are doing. Eso es lo que ellos están haciendo. So, this is so totally simple. Esto es algo tan simple And I don't have to struggle with it. y yo no necesito batallar mucho para entenderlo. The Holy Ghost, that's what He does. El Espíritu Santo, eso es lo que Él hace. And He does it wonderfully. Y Él lo hace de una manera hermosa. If you are called to do a certain work for God, Si usted ha sido llamado para realizar una obra para Dios, your thought life, the Holy Ghost su vida de pensamientos, lo que usted está pensando constantemente, el Espíritu Santo will ensure va a asegurarse that your thought life falls into that category. de que lo que usted está constantemente pensando se alinee en lo que Dios quiere que usted haga. How many understand? ¿Cuántos de ustedes entienden? So, can you take credit for the work? ¿Y usted puede llevarse todo el crédito por la obra que usted está realizando? Oh, look at the wonderful work I'm doing for God. No, Oh, miren ustedes la obra tan maravillosa que estoy realizando para Dios. you can't, No, usted no puede hacer eso. because it comes out of the spirit world Ve, porque eso sale de ese mundo espiritual, by the new birth, a través de ese nuevo nacimiento, and that's your thought life. y así es como usted está constantemente pensando acerca de esas cosas. So when you look through history, Entonces, si nos ponemos a ver a través de la historia, Martin Luther, John Wesley, Martín Lutero, John Wesley, Calvin, Knox, Calvin, Knox, in our day, it y aún en nuestro día, was William Branham. ahí estaba, era William Branham. He received something from God Él recibió algo de parte de Dios in his thought life, en su vida de pensamientos, and we're beneficiaries of it. y nosotros hemos sido beneficiarios o nos beneficiamos de eso que él trajo. And in 2022, Y aún en este año 2022, I'm going to dismiss. bueno, creo que ya voy a terminar. This is a wonderful thing. Esto es algo tan hermoso, We don't have to struggle with it. no tenemos que batallar con esto, We just have to walk in the Spirit. solamente debemos de caminar en el Espíritu. And that's not difficult. Y eso no es algo difícil, Just be led of that new birth. solamente déjese guiar por ese nuevo nacimiento. Heavenly Father, we thank you for this day. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Thank you for your goodness and mercy once again. Just Gracias por tus bondades y misericordias una vez más. dismiss your children now with your blessing. Te pido que lleves a tus hijos con bien, dales de tu bendición. Give us traveling mercies. Guárdanos en el camino Be with each one. y sé con cada uno de nosotros. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. I apologize for struggling, but Me disculpo por haber batallado un poco, the Lord is good. pero el Señor es bueno.